Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. Señores, el día de hoy el Congreso de la República, en una sesión solemne en la cual también participó el presidente de la República, el señor Pedro Castillo, han celebrado los 199 años que cumple el Congreso de la República, vale decir su 199 aniversario. Señores, el Congreso de la República, considerado por los doctrinarios como el primer poder del Estado, no siempre existió en nuestro país. Recuerden ustedes que somos una nación conquistada por los españoles. Ellos establecieron acá el virreinato. Al frente del virreinato estaba el virrey. El virrey no era elegido en voto popular por nuestro país. Era elegido directamente por el rey de España. Él decidía quién era el virrey y por cuánto tiempo ejercía ese poder en esta colonia de España. Esa situación no duró para siempre. Con la independencia se rompió el yugo con España y los peruanos empezamos a conducir nuestros destinos por nosotros mismos. Una vez que se establece la República en nuestro país, se establece prácticamente la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. De ahí data la creación del Congreso de la República, en 1822, cuando estaba todavía en nuestro país el general San Martín. El Congreso de la República tiene dos funciones sumamente importantes, la de legislar y fiscalizar. El Congreso de la República no maneja los recursos de nuestro país. Quien maneja los recursos de nuestro país es el Ejecutivo. Es por ello que el Congreso de la República tiene como función fiscalizar al Poder Ejecutivo. Con lo que ocurrió con la empresa Odebrecht y el Club de la Construcción, esto es bien cierto. Estos señores, estos corruptos, sobornaron a las autoridades de los gobiernos locales, regional y central para obtener concesiones y de esa manera hacerse de pingües ganancias. Una millonada de plata se llevó de nuestro país. Según la Contraloría, la corrupción se sopla al año 23.000 millones de soles de nuestro país. Sin embargo, el señor Martín Vizcarra hizo toda una tremenda campaña para lo cual se valió de los medios de comunicaciones que prácticamente los tenía subyugados con los benditos gastos de publicidad. Y a través de la prensa se hizo una campaña incesante contra el Congreso. De manera tal que muchos peruanos están en la cabecita de que el Congreso de la República es un poder corrupto. Es un poder que se sopla los recursos de nuestro país, cuando el Congreso de la República no maneja los recursos de nuestro país. Quien maneja los recursos de nuestro país, como ya lo señalé, es el Poder Ejecutivo. Ellos son los que manejan el dinero, el billete, el Villegas, como le quieran llamar, de nuestro país, no el Congreso de la República. Muchos también en esa campaña entendieron que era el Congreso de la República quien concesionaba, quien adjudicaba obras, quien hacía los negociados, pero eso no es así. Esos tremendos negociados que se ha hecho con el gas, con el tren, las carreteras, qué sé yo, los ha hecho el Ejecutivo, los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Y para darse cuenta de ello, basta ver quiénes son los que están procesados por esos actos de corrupción de esta empresa brasileña llamada Odebrecht y de las empresas peruanas denominadas el Club de la Construcción. Los que están involucrados no son los excongresistas ni congresistas actuales. Los que están involucrados son incluso expresidentes de la República, exgobernadores regionales y alcaldes. Ellos son los que están comprometidos con la corrupción. No está el presidente del Congreso, no está tal o cual congresista, no. Le podrán decir lo que ustedes quieran a los congresistas, pero no están involucrados en estos actos de corrupción que se vienen tramitando en la Fiscalía y en el Poder Judicial.
Ejemplo, Toledo está procesado por actos de corrupción. ¿Es el congresista? No. Él ha sido presidente de la República. Ollantumala lo mismo. ¿Qué ha sido? Presidente de la República, del Ejecutivo. Vizcarra también tiene sus arrugas con la justicia, de cuando era gobernador regional de Moquegua. También por actos de corrupción con la empresa ICSA, la empresa Obrainsa. Entonces, los que están con los actos de corrupción son los miembros del Poder Ejecutivo. Y no solamente ellos, también los de los gobiernos regionales. Tenemos al señor Gregorio, tenemos al señor el de la región Ancash, ¿recuerdan? Álvarez, si mal no recuerdo. Auris en la región Cusco y en otras regiones. O sea, los gobernadores regionales también están metidos en actos de corrupción y eso también es parte pues del Ejecutivo. Y también tenemos autoridades locales, por ejemplo acá en Lima el señor Luis Castañeda Locio, la señora Susana Villarán, representantes de los gobiernos locales, específicamente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cada uno en su tiempo. Pero a través de la prensa nos pintaron que todo lo negro, todo lo negativo de nuestro país era el Congreso de la República. Y tal es así que muchos peruanos tienen en su cabecita, cierren el Congreso. Y piensan que cerrando el Congreso, nuestro país va a ser mejor. No, señores, al contrario. Si cerramos el Congreso de la República, nuestro país camina hacia la dictadura. Vamos a tener un ejecutivo no fiscalizado. Un ejecutivo que ya no solamente va a ser ejecutivo, también va a ser legislativo, porque también va a legislar vía decretos. ¿Y quién lo va a fiscalizar? Absolutamente nadie. He ahí la importancia del Congreso de la República. Señores, tener un Congreso de la República, no crean ustedes que ha sido una dádiva de Dios. No, eso nos ha costado sangre. Si ustedes leen sus libritos de historia, se van a dar cuenta que la independencia que obtuvimos al liberarnos de España no fue algo gratuito, no fue una donación de España. No, señores, nos costó sangre. Nos costó sangre independizarnos de España. Y no solamente fue el acto que hizo San Martín y Bolívar. Ya venía de antes el pueblo peruano realizando N levantamientos contra la tiranía española en nuestro país. La suma de todo eso generó la independencia de nuestro país. Si no nos hubiésemos independizado de España, no tuviésemos poder ejecutivo, legislativo ni judicial y responderíamos a las órdenes y mandatos de España. Producto de esa independencia se diseñó para nuestro país una república, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial. El poder no concentrado en una sola mano, sino el poder dividido, el poder partido. Y esta idea no nació en el Perú, esta idea viene de la Revolución Francesa. Los pensadores dijeron, el poder no puede estar concentrado en una sola persona. En esos tiempos del absolutismo, ¿qué decía el rey? Yo soy poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y al único que doy cuenta de mis actos es a Dios. Esos señores con la Revolución Francesa se vino abajo. Ahí surge la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y eso se esparció por el mundo como un reguero de pólvora, de manera tal que hoy en día prácticamente no existe un poder que no tenga el poder partido en tres, ejecutivo, legislativo y judicial. Y lo mismo pasa en nuestro país. Otra cosa muy diferente es que estos poderes no funcionen como debieran de funcionar. Pero de que eso es lo mejor que el ser humano ha podido construir para que un país pueda ser gobernado, eso no quepa la menor duda. Pero hay personas que no son demócratas, que no les gusta la democracia representativa y que quieren dictadura. Para esas personas que tienen esos apetitos dictatoriales, el Congreso es un estorbo, el Congreso es un obstáculo, el Congreso es algo que tiene que ser eliminado. El Congreso de la República, señores, es una institución sumamente fundamental para nuestro país, sumamente fundamental para nuestra democracia. Sin Congreso de la República prácticamente no tenemos democracia. Entonces debemos de preservar el Congreso de la República. Y nosotros, el pueblo, los electores, tenemos que tener el tino suficiente para poder elegir a las personas
que deben de estar en ese poder del Estado. Pero no elegir pues por arrastre, sino tomarnos la molestia y ver qué persona reúne las condiciones del caso para estar en ese poder del Estado. Y debemos de buscar personas que tengan una conducta moral intachable, que no tengan denuncias por corrupción u otro tipo de delitos. Personas que tengan una trayectoria limpia, que sean profesionales competentes, que tengan una sólida cultura política y que tengan sus principios, sus valores, es decir, una conducta moral intachable, porque ya estamos cansados pues de tener en el Congreso a personas que no saben ni dónde están parados, personas mediocres. ¿Qué van a hacer ahí si no saben ni dónde están parados? Y son dos las labores fundamentales, legislar y fiscalizar. Pero si las personas no saben ni dónde están parados, ¿qué hacen ahí? Una de las reformas que hizo el señor Vizcarra, precisamente con la ayuda de la prensa, a quien había prácticamente subyugado a través de los gastos de publicidad estatal, fue el quitarles la reelección. Los tildó prácticamente a todos de una serie de corruptos, personajes sumamente negativos, y eso caló en la población, y cuando se hizo el respectivo referéndum, votaron por la propuesta del señor Vizcarra. Pero señores, del 100% de los congresistas que tenemos, que son 130, ¿se reelegían los 130 congresistas? No. Solamente se reelegía entre un 18 a un 20% de congresistas, es decir, la minoría. Un 80% de todos los congresos que hemos tenido son personas nuevas. El 80% de los congresistas eran personas nuevas. Entonces, Martín Vizcarra utilizó muy bien a la prensa y nos hizo creer lo contrario, que prácticamente casi todos eran reelegidos y ya habían usado pues el Congreso para hacer lobby, su covacha, una covacha de ladrones. Pero eso no era así, es falso. Y el pueblo, ¿a quién le otorga su voto? Le otorga su voto a aquella persona que le genera confianza, que ha trabajado. Es así. Si no has trabajado, si no has hecho una buena labor parlamentaria, el pueblo no te elige. O tampoco te reelige. El pueblo es sabio en ese extremo, y es por eso que solamente reelegía al 20% de los congresistas. ¿Y eso era una ventaja para el Congreso? Sí. ¿Por qué? Porque no había un 100% de novatos, sino había un 20% de congresistas que ya tenían experiencia en labor parlamentaria. ¿Y eso en qué sirve? En que entrando a trabajar ellos no van a aprender, ellos ya entran a trabajar, ya entran a desarrollar su labor legisladora y fiscalizadora, y eso es lo que no le gustaba al señor Martín Vizcarra. No quería un Congreso que lo fiscalice, y en todo caso lo que quería era un Congreso novato, neófito. Hasta que el Congreso más o menos se ubiquen, agarren cancha y ya tengan conocimiento cómo es el tejimaneje, cómo funciona el Congreso, ya pasó un tiempito, y hasta que pase ese tiempo el Ejecutivo hace de las suyas, y es lo que estamos viendo ahora. Tenemos un Congreso hasta el momento que prácticamente no da la talla. Esa es consecuencia de la reforma política que hizo el señor Martín Vizcarra, quien también había propuesto como parte de las reformas políticas el que el Congreso de la República vuelva a ser bicameral. Nosotros nos hemos caracterizado por tener siempre congresos bicamerales, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Sin embargo, cuando entra el señor Alberto Fujimori, y sobre todo cuando se da el autogolpe y se tira abajo todas las instituciones de nuestro país, convoca una asamblea constituyente, cual se denominó Congreso Constituyente Democráticos, en el cual más o menos participaron como 10 fuerzas políticas, entre ellos también la izquierda. Ahí se aprobó una nueva constitución, y en esa nueva constitución ya no teníamos un Congreso bicameral, sino unicameral, es decir, desapareció la Cámara de Diputados y desapareció la Cámara de Senadores. Ya no tenemos ahora ni diputados ni senadores, solo tenemos congresistas. ¿Cuánto? 130 congresistas.
¿Qué nos dijo Fujimori para justificar eso? De que era excesivo el número de parlamentarios y que se gastaba mucha plata por ahí. Y que solamente había que tener una sola cámara, parlamentarios 130, y se rebajó. Creo que más o menos eran como 240 los que teníamos antes. Ahora solamente 130. Después se hacen las comparaciones en cuanto a gasto y resulta que lo que gastaba ese Congreso bicameral con lo que gastaba el Congreso unicameral prácticamente era lo mismo. Era lo mismo. ¿Y qué es mejor? ¿Tener un Congreso bicameral o un Congreso unicameral? La historia prácticamente nos dice que es mejor tener un Congreso bicameral. En un Congreso bicameral tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Una Cámara de Diputados donde las personas son jóvenes y una Cámara de Senadores donde las personas son ya de edad un poco más avanzada, tienen más experiencia y por ende son más reflexivos. Entonces, eso permitía que las cosas se hagan mucho mejor en el Congreso. Ahora solamente tendremos un Congreso unicameral y las cosas salen como están saliendo, pues. Por ejemplo, en el Congreso que fue disuelto por el señor Martín Vizcarra, la primera fuerza política de nuestro país en el Congreso fue Fuerza Popular, 73 congresistas. ¿Qué hicieron? Absolutamente nada. Entraron con un objetivo, tal parece que único, de tumbarse como dé lugar al señor Pedro Pablo Kuczynski. Y lo lograron. No lograron bajarlo, sino lograron arrinconarlo de manera tal que tuvo que renunciar, no le quedaba otra. Esas son cosas negativas que suceden en el Congreso, pero no por eso vamos a decir que se cierre el Congreso. No, señores, necesitamos un Congreso. Necesitamos un Congreso que fiscalice al Ejecutivo. Necesitamos un Congreso que sea un baluarte de nuestra democracia. Y para ello nosotros los electores tenemos que elegir bien a los candidatos. Tenemos que averiguar quiénes son, sus antecedentes y si merece o no merece que le demos el voto. Y no porque su candidato presidencial nos parece muy bueno, por efecto arrastre también tenemos que votar por todos sus congresistas. No, señores. Congresistas buenos pueden haber en todas las tiendas políticas. Tomémonos la molestia de indagar bien qué personas están postulando para no tener los congresistas que tenemos. Ahora nos quejamos de que tenemos un Congreso en el cual hay personas que tienen cierto pasado oscuro y cosas por el estilo. Pero llegaron pues, llegaron por nuestro voto. ¿Y cuántos años tenemos ya votando? ¿Y cuántos años más van a pasar para que aprendamos a votar? Si tal o cual congresista está en el Congreso de la República, es gracias al voto del elector peruano. Por eso es que llegó. Ellos se ponen en vitrina. Y somos nosotros los que le damos el voto y hacemos que lleguen al Congreso de la República. ¿Cómo es posible que el señor Vizcarra, quien postuló al Congreso de la República, haya sido el más votado, siendo el presidente más nefasto que hemos tenido? El presidente más mentiroso, le ganó Toledo. El gobierno del señor Sagasti demostró que el señor Martín Vizcarra nos había mentido de manera descarada en cuanto al número de fallecidos por COVID. Y sin embargo, ese mentiroso, y con eso no lo estoy difamando, nos mintió a todo el mundo y logró obtener votos de manera tal que fue el congresista más votado. No está en el Congreso de la República porque el Congreso prácticamente lo inhabilitó. La muerte civil temporal, por 10 años. Está haciendo sus reclamos ante las instancias judiciales correspondientes. Quiere estar en el Congreso. Pero ¿cómo es posible que una persona como esta nos haya podido sorprender a los peruanos y hayamos podido votar por él? Ese es un ejemplo de que debemos de auscultar bien al candidato. ¿Por qué vamos a votar por esta persona? ¿Qué tipo de congresista queremos ahí? Hagámonos esa pregunta y cuando votemos, votemos pensando en nuestro país. No pensando pues en tal o cual partido político, sino en el Perú. Porque lo que queremos todos los peruanos, al menos eso es lo que yo pienso, es vivir con bienestar. Y para vivir con bienestar hay que poner en el gobierno local, regional, central y en el Congreso
a personas que también busquen eso. No a personas que quieran llegar al Congreso, llegar al Ejecutivo, al gobierno regional y desde ahí imponer su proyecto político, a como dé lugar. No, señores. Acá lo que queremos es el bienestar de todos los peruanos. Lo que queremos es que se genere trabajo. Generándose trabajo, los peruanos tienen su empleo, teniendo su empleo, tienen su sueldo y pueden satisfacer las necesidades de su familia. Generándose empleo, el Estado también recauda sus impuestos correspondientes. Y con esos impuestos, el Estado puede hacer obras, puede dar de luz, agua y desagüe, postas, carreteras, es decir, puede generar las condiciones necesarias para el desarrollo de nuestro país. Eso es lo que queremos todos los peruanos, vivir con bienestar. No solamente un grupo pequeño, todos los peruanos tenemos y queremos y tenemos ese derecho de vivir con bienestar. Señores, hasta aquí con el Congreso de la República. A continuación, hemos preparado un informe respecto de este suceso que remeció nuestro país en estos últimos días, la muerte del señor Abimael Guzmán Reynoso, quien estaba condenado por delitos de lesa humanidad en la base naval. Tenía pues cadena perpetua y próximo a cumplir su captura, un día antes falleció. Y ahora la discusión es, ¿se le entierra? ¿Se le crema? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué pasó con la legislación? ¿Había previsto esta situación o no? A continuación, los invito pues a que vean este informe que hemos preparado al respecto. Hola amigos de La Verdad Noticias, el día de hoy hemos salido a las calles de Lima para preguntar a la ciudadanía limeña qué es lo que considera que la Fiscalía debería hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán, ex cabecilla de la banda terrorista Sendero Luminoso. Escuchémoslo. Señor, coménteme usted, ¿qué considera que debería hacer la Fiscalía con el cuerpo de Abimael Guzmán? Deben de cremarlo, ¿verdad? Bien, ¿considera usted que deberían cremarlo entonces? ¿Considera que deberían cremarlo? Esa es la opinión que tienen los congresistas. ¿Pero usted cuál sería? Que a mí estoy de acuerdo. Deberían quemarlo, pues como están de acuerdo los congresistas, debería ser cumplido. Bien, no debería ser enterrada entonces. Claro. ¿Considera usted que la Fiscalía debería hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán? ¿Cremarlo, enterrarlo? Porque se ha vuelto todo esto un debate. Creo que quemarlo, creo yo. ¿Qué es lo que opina usted que la Fiscalía debería hacer con el cuerpo de Abimael Guzmán? Quemarlo, incinerarlo, porque ese señor nos hizo daño acá en Perú. Yo me acuerdo, yo tengo 70 años y sé lo que pasó. Pasó cosas malas, mataban a... ¿Qué cosa lo tarata? Lo que hizo acá los coches bombas. ¿Usted se acuerda? Volaron el canal. ¿Te acuerdas del Canal 2? Fue así. Eso debe la gente acordarse de lo que pasó. Ahí la gente no se da cuenta. Y es la pura verdad. Los comunistas son estos. Estos son los comunistas. Yo les digo así, están viendo el libro de Lenin, son terroristas. Así es. ¿Considera que deberían cremar a Abimael Guzmán? Quemarlo, desaparecerlo, porque ese hizo daño al Perú. Le hizo daño al Perú y la gente no se da cuenta. La muerte de Abimael Guzmán ha causado gran conmoción en los peruanos. Y una de las preguntas que se ha generado es qué hacer con el cuerpo de uno de los más grandes genocidas en el Perú. Deben de dar eso a los perros, porque ese hombre no tiene bandera ya. A los perros tienen que hacer su cuerpo de Abimael Guzmán. ¿Qué considera que debería hacer la Fiscalía con el cuerpo de Abimael Guzmán? Que lo desaparezcan. Él y a todos los terrucos que hay ahí en el gobierno. Nada más. Esas basuras no valen. Esos no están gobernando. ¿Todavía existe el cuerpo para empezar? Bueno, si existe el cuerpo, lo que le corresponde a la Fiscalía de acuerdo a ley, ya pasaron el plazo establecido en la ley, ese señor tiene que ser incinerado y de acuerdo a lo que dice la mayoría de la población, el genocida debe ser desaparecido en el mar de Cuba. Esa es la posición. Muchísimas gracias entonces. Muy bien amigos de La Verdad Noticias, esto ha sido todo por el día de hoy. Hemos escuchado varias opiniones de las personas que recuerdan a Abimael Guzmán
como un terror aquí en el país que ha causado muchísimo daño. Pero al final la decisión va a estar en la Fiscalía de qué hacer con el cuerpo del ex cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso. Señores, al respecto, lo cierto, lo real, lo concreto es que tenemos una legislación, la misma que señala que el cuerpo de una persona cuando fallece debe de ser entregado a sus familiares. Y si es que no hay familiares, la fosa común. Eso es lo que dice la legislación. Recién, cuando se ha muerto a Ismael Guzmán, se han puesto las pilas nuestras autoridades. Están redactando sus proyectos para, en este caso concreto, y cuando más adelante mueran otros líderes del terrorismo, sean estos incinerados. Lo cierto, lo real, lo concreto es que ahorita no tenemos una legislación, no tenemos una norma concreta que diga que este señor tenga que ser incinerado. Eso recién se está dando sobre la marcha. Eso pasa porque precisamente tenemos unas autoridades que gobiernan pensando en el momento, no gobiernan pensando a futuro. Simple y llanamente se preocupan por el presente y punto. El mañana casi no les interesa. Ese es el gran problema en nuestro país. Pienso que la discusión no es si lo van a cremar o no lo van a cremar. Acá la discusión es dictadura o democracia. Porque el pensamiento de Ismael Guzmán quería llevarnos a una dictadura, lo que él le llama la dictadura del proletariado, y tirarse abajo la democracia que tenemos en estos momentos en nuestro país. ¿Y cómo quería él llegar a su dictadura? A través de esas acciones violentistas, a través de esas acciones terroristas. Es decir, un grupo imponer a la mayoría de peruanos otra forma de gobierno, basado en la dictadura, en la cual solamente iba a haber un solo partido, el partido de Ismael. Iba a haber solamente un medio de comunicación, el de él. Y una vez que se establecen estos regímenes comunistas, automáticamente todos los medios de producción son expropiados a favor del Estado. Las fronteras se cierran, no podemos salir. En cambio, en una democracia como la que tenemos, con todas sus imperfecciones, podemos entrar y salir de este país cuando nos plazca o cuando nuestro bolsillo nos lo permita. Tenemos acá una democracia representativa. ¿Qué significa? Que nosotros elegimos a nuestras autoridades, no nos las imponen. Ejemplo claro y concreto es la elección de Perú Libre, cuyo candidato presidencial es el señor Pedro Castillo, quien está en la presidencia de la República. En este tipo de sociedad en la que tenemos, un campesino, profesor como Castillo, puede llegar a ser presidente. O Toledo. Toledo es una persona pues que tiene un origen sumamente humilde. Incluso se dedicó pues a lustrar también zapatos, era un lustrabota. Y llegó a ser presidente de la República de nuestro país. Es decir, tenemos una democracia en la cual no solamente la gente rica es la que llega a ser la más alta autoridad, gente de abajo también puede llegar a los más altos niveles de gobierno. Esa es la democracia que tenemos. Poder ejecutivo, legislativo, judicial, tenemos alternancia en el poder. ¿Qué significa? Que una persona llega para gobernar solamente 5 años. Después de los 5 años baja al llano y elegimos a otra persona. Tenemos iniciativa privada. ¿Qué significa? Que cualquier persona, si tiene un poco de dinero, puede emprender un negocio. Y ese negocio puede ir creciendo y de emprendedor pasará a ser un micro, un pequeño, un mediano o un gran empresario. Y de eso tenemos N ejemplos en nuestro país. Esa es la democracia que debemos de preservar y mejorarla. No decimos que tenemos pues el mejor sistema democrático del mundo. No, tiene sus imperfecciones. Tenemos las AFP que no dan la talla, tenemos una ONP que tampoco da la talla y que tiene que ser reformada, y eso es tarea del Congreso de la República y también del Ejecutivo. Es decir, en realidad tampoco lo que tenemos funciona bien, pero esto que no funciona bien es mucho mejor a una dictadura. Es mucho mejor a una dictadura. ¿Qué otras cosas no funcionan bien? Los organismos reguladores. Cuando estos organismos reguladores se trata, por ejemplo, de regular esos intereses que son
prácticamente saqueadores del bolsillo de los peruanos, me refiero a los intereses moratorios que te ponen los bancos, que más que intereses moratorios son confiscatorios de nuestra riqueza. ¿Quién le dice algo? Nadie. Cuando esas farmacias, esos laboratorios, en época como la que estamos viviendo, te encarecen el precio de los productos farmacéuticos, ¿quién le dice algo? Nadie. Esas clínicas que te cobran unos precios abusivos, excesivos por el tratamiento para el COVID, que hasta te quedas sin tu propiedad. ¿Y quién les dice algo? Nadie. ¿Y dónde están los organismos reguladores? Pero no por eso vamos a mandar al tacho nuestra democracia representativa y vamos a optar por la dictadura. No, señor, eso sería ir de Guatemala a Guatepeor. Tenemos una democracia representativa que tiene sus limitaciones y hay que mejorar. Tenemos que mejorar esta democracia. No decimos pues que esta es la panacea, que esto es lo mejor. No, tiene sus limitaciones. Y esas limitaciones precisamente son las que tienen que ser mejoradas. Y para eso hay las instituciones correspondientes que tienen que trabajar en ese tema. El Congreso y el Ejecutivo, porque los dos tienen iniciativa legislativa. He ahí la responsabilidad que ellos tienen en sus hombros. Tener un sistema previsional que no piense pues en enriquecer a tal o cual persona, sino que piensen en buscar el bienestar general de esas personas de la tercera edad, que en su juventud y su madurez dieron lo mejor por el país. Y sin embargo, cuando ya están en la tercera edad, cuando ya están jubilados, prácticamente estos sinvergüenzas que dicen, son viejos, ya no trabajan. Y a lo máximo pues para vivir necesitarán esta cantidad ínfima. Y se les da una suma ínfima en su jubilación, que no va de acuerdo al trabajo y al aporte que han desplegado en todo ese tiempo que cotizaron, sea a la ONP o a la AFP. Eso, por ejemplo, es uno de los temas que está pendiente y que tiene que ser reformado. Otro tema es el de los bancos. Los bancos prácticamente han formado en nuestro país un oligopolio y se han repartido el mercado. Eso no es dable y eso tiene que ser destruido. Necesitamos una banca que esté al servicio de los peruanos y que no se sirva de los peruanos. Así como esos dos temas, también tenemos otros temas que tienen que ser regulados y sobre todo el tema de la corrupción. La corrupción es lo que ha hecho que muchos peruanos estemos desencantados con este sistema democrático, porque ellos dicen, sí, tenemos una democracia, tenemos una economía que crece, que genera riqueza, pero yo esa riqueza en mi pueblito no la percibo. No tengo agua, no tengo desagüe, no tengo luz, no tengo pista, no tengo posta, no tengo colegio, y si las tengo, abren ciertos días y otros días no, y solamente básico, no hay ni médico, solamente una enfermera o un auxiliar de enfermería. Entonces, esas personas del interior del país no ven que este sistema democrático les resuelva su problema. Y ahí es donde aparecen los estafadores, los embaucadores, y le dicen, el problema es que este Estado ya cumplió su ciclo, este es un Estado putrefacto, esto y lo otro. Vayamos acá. Y los quieren llevar por el otro camino. Una sociedad en la cual va a imperar pues la dictadura, la estatización, y donde vamos a terminar como Cuba o como Venezuela. Y eso es lo que pienso que ningún peruano en su sano juicio quiere eso. Si aceptan ciertas prédicas y votan por ellos, es porque en su sano juicio piensan que le van a resolver sus problemas. Porque ellos dicen tantos años de democracia y no pasa nada. De repente por acá sí. Y es lo que también está pasando en Chile. A pesar que en Chile su nivel de vida es mucho mejor que el nuestro, ellos prácticamente lograron arrinconar al gobierno, sacaron una asamblea constituyente y ahora prácticamente, ¿qué dice? Donde las fuerzas de izquierda han ganado, que están refundando su país. Quieren cambiar no solamente su modelo económico, no solamente el tipo de sociedad, hasta sus símbolos patrios, su himno, su bandera, prácticamente todo lo quieren cambiar. Y recién el chileno empieza a despertar. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Nosotros le dimos el voto, pero pensando en un mejor Chile. Pero estos ya están pensando en hacer esto de Chile y por ahí no va el asunto. Entonces, señores, reflexionemos bien de lo que queremos para nuestro país. ¿Queremos democracia o queremos dictadura? Sabemos que esta democracia tiene imperfecciones, pero se pueden corregir. Se pueden corregir. Tenemos una constitución que tampoco está a la altura de las circunstancias, pero nos ha permitido salir de donde hemos estado. ¿Se le pueden hacer reformas? Sí, esa constitución
desde que fue aprobada hasta la fecha, ha tenido N reformas. E incluso la firma del señor Fujimori ha sido retirada de la Constitución. Señores, esta es la disyuntiva que tenemos. Por mi parte y todo el equipo acá se opta por la democracia representativa, la alternancia en el poder, la iniciativa privada, la libertad de prensa, la libertad de expresión y otras libertades más que solamente podemos tener en democracia. Si no hay democracia, señores, no hay esas libertades. Señores, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Compartan este video a través de las redes sociales. Muchas gracias. Todos los domingos a las 7 de la noche. Destapes de los casos de corrupción en la administración pública y privada. Todo lo que no quieren que salga, nosotros te lo mostramos. Aquí en el programa Anticorrupción por LBTV.